¿Por qué cambia nuestro sistema digestivo después de que tenemos 40, 45, 50 años? ¿Por qué será? Y es que tenemos que darle una mirada profunda a la fisiología. ¿Es que alguna vez te has preguntado en serio por qué es que tu digestión ya no es la misma de antes? Cuando uno dice... Ahí sí, donde decimos, es que yo creo que ya no es como antes, que yo comía y me acostaba y comía lo que fuera y podía comer lo que sea y yo seguía perfectamente normal. ¿Por qué ahorita no? Porque es que hay ciertos alimentos que antes toleraba bien y ahora no. Me estoy poniendo viejo. Sí y no, pero quiero decirte que no estás solo. Pero porque es que lo que tenemos que entender es qué es realmente lo que sucede en nuestro cuerpo, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a solucionar. Porque es que en todo este mundo de la digestión, que hoy en día la digestión es algo tan manoseado, algo de lo que muchas personas hablan, no digo hablamos, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta y que yo lo hable de manera perfecta, no, pero hay muchas cosas dentro del marketing y mucha gente está manoseando la digestión diciendo pues que es que tienen la única cura perfecta para todo y eso no es así. Nuestro sistema digestivo, así como pasa con nuestro sistema inmunológico, así como pasa con nuestra piel, pues nuestro sistema digestivo envejece con nosotros. Es una maquinaria muy compleja que tiene mucha coordinación entre músculos, un sistema nervioso que lo interconecta, hormonas, enzimas, o sea, tantas cosas que ocurren y es que con el tiempo va envejeciendo con nosotros. Pero piensa en una cosa, yo puedo tener un carro al que le doy mal uso y yo lo puedo destrozar y envejecerlo en 2 años, o yo lo puedo mantener muy bien a lo largo del tiempo. Y esto te lo quiero decir es porque muchas veces no se nos pasa por la cabeza que nuestros malos hábitos diarios hacen que nuestro sistema digestivo envejezca más rápido y se dañe más rápido. Entonces una persona que a los 30 años empieza a tener muchos problemas digestivos, que a los 25 años, a los 20 empieza a tener muchos problemas digestivos, es una persona que está favoreciendo desde la inflamación crónica al envejecimiento de su propio sistema digestivo. Lo que comemos, como comemos, lo que asimilamos, porque recuerda que no somos solamente lo que comemos, somos lo que asimilamos, lo que absorbemos. Esa asimilación de nutrientes se va a ir alterando con el tiempo o con el mal uso que le vayamos dando. Entonces veamos en detalle qué es lo que empieza a pasar. Los síntomas que las personas empiezan a tener pueden ser desde muy pequeñitos y que uno diga, no, pues es que es lo normal, ese reflujito que tengo con el tiempo, esa distensión, ese hipo, esos gases, esa llenura, y a veces podemos estar como calladitos. Muchas veces hay síntomas en el intestino, pero a veces hay síntomas que no están en el intestino que nos pueden estar empezando a mostrar que ya hay una alteración. Es decir, síntomas asociados a la mala salud intestinal que no se manifiestan en el intestino. Estar cansado todo el tiempo, tener antojos con el azúcar, tener enfermedades en la piel. Las enfermedades de la piel usualmente vienen del intestino. Usualmente, muchas enfermedades. Hay unas que son por exposición, pero muchas enfermedades crónicas inflamatorias de la piel, como la rosácea, vienen del intestino. Cambios en el estado de ánimo pueden estar relacionados con desequilibrios en la microbiota. Hay una revista muy importante en todo el mundo de la gastroenterología que se llama Gut, que publica una relación que existe entre el intestino permeable, ese que dicen muchos que no existe, pero grandes revistas lo publican y lo muestran, el aumento en la permeabilidad intestinal y condiciones crónicas como la fatiga crónica, como la depresión, como la ansiedad. El paso de toxinas que no deberían estar pasando a través de un intestino que está altamente permeado pueden activar un sistema inmune y causar inflamación sistémica afectando muchas áreas de nuestro cuerpo. Muchas, cualquier parte de nuestro cuerpo. Y estos síntomas silenciosos que muestran que el intestino necesita atención. Entonces, empecemos a ver cuáles son esos cambios que empiezan a aparecer. Empieza a haber disminución en los movimientos intestinales, lo que conocemos como la motilidad. La motilidad gastrointestinal hace que el ritmo disminuya, porque el sistema digestivo no funciona por Wi-Fi, funciona conectado por una red del sistema nervioso periférico que se llama el sistema nervioso entérico. Hace parte del sistema nervioso también parasimpático, hace parte de toda la parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso entérico, que hace parte del sistema nervioso propio,
del intestino es lo que conocemos como el segundo cerebro. Controla la motilidad intestinal. Con la edad, con el paso del tiempo o con la afectación crónica puede hacer que esas neuronas que coordinan los movimientos intestinales empiecen a fallar y empiezan a disminuir la producción de neurotransmisores como la acetilcolina, neurotransmisores como la serotonina, que se producen en el intestino. La mayoría de la serotonina que se produce en el cuerpo la produce nuestro intestino. ¿Eso lo sabías? Bueno, te lo cuento. Por eso, de cara incluso a la depresión, una de las cosas que uno más tiene que cuidar es el intestino. ¿Por qué? Porque ahí se produce la mayoría de la serotonina del cuerpo, más o menos el 80% de la serotonina que producimos. Entonces, que una persona empieza a tener estreñimiento crónico porque empieza a tener unos movimientos disminuidos, empiezan a verse afectados con el paso del tiempo. Empieza a haber también cambio en la musculatura intestinal, la elasticidad de los músculos, la elasticidad de las fibras hialinas que están alrededor. Todo eso puede hacer que el intestino se vuelva un poco más rígido. Entonces, disminuir la conducción nerviosa, disminuir el músculo, empezar a tener rigidez puede hacer que muchas personas empiecen a tener intestinos mucho más lentos y que pueda favorecer a tener estreñimiento. ¿Qué puedes hacer? Consumir magnesio, tener una dieta obviamente muy alta en fibra. La fibra, tanto soluble como insoluble, aumenta la viscosidad, aumenta el volumen, aumenta el moco, aumenta el contenido intestinal y eso puede hacer que tengas mucho mejor tránsito, hacer ejercicio, mejorar toda la parte de tu actividad física, favorecer prácticas que te ayuden al control del estrés, hidratarte adecuadamente con muy buena cantidad de sodio, de potasio, de magnesio en tu alimentación y si no, recomponerlo en el agua que te vas a tomar, pero estar muy bien hidratado. Bandera roja: tener estreñimiento crónico o cambios súbitos en el tránsito intestinal no es normal. Si empiezas a tener estreñimiento, empiezas a tener mucha diarrea o empiezas a tener muchos cambios, por favor vas a ir a donde el médico y te vas a hacer revisar. Es importante también que hablemos que antes de empezar muchas veces estos tipos de estudios, no solamente ir al médico, es importante que después de los 45, después de los 50, si no te lo has hecho antes, te hagan una endoscopia de vías digestivas altas y te hagan una colonoscopia total para descartar y para mirar que todo esté bien en lo que podemos observar. El intestino delgado no lo podemos observar a menos que nos pongan una cámara en una cápsula para poderlo evaluar, pero muchas veces con la endoscopia de vías digestivas altas y con la colonoscopia nos ayuda por lo menos a descartar muchas cosas. Trastorno número 2, el reflujo, que empieza a suceder. Muchas personas dicen, uy, pero es que yo antes me acostaba y ahora me acuesto y siento que la comida se me está devolviendo toda la noche. ¿Qué pasa? ¿Por qué empieza a suceder? El esfínter esofágico inferior, al final del esófago y donde empieza el estómago, hay como una serie de fibras musculares que ayudan a tener eso cerradito. Eso hace que cuando el estómago empieza a tener sus contracciones para hacer como ese segundo masticado o ese macerado, la comida no se devuelva. Cuando esto se empieza a relajar y empieza a fallar, empieza a hacer que a mí se me devuelva parte del contenido. Cuando eso se me empieza a devolver, empieza a hacer que yo tenga reflujo. Pero eso empieza a pasar también por la parte neurológica, pero empieza a pasar porque con el tiempo perdemos ácido en el estómago. La contracción del esfínter esofágico depende en gran parte de que haya una buena cantidad de ácido. Y esto empieza a hacer que empiece a haber reflujo y empieza a suceder también que a algunas personas les puede pasar y es que el diafragma, el hueco por el que pasa el esófago, se abre un poquito, favorece a que tengan hernia hiatal. Entonces ahora tengo por la hernia hiatal, por la parte neurológica y por la disminución de ácido, empiezo a tener mayor facilidad a poder tener reflujo. Y esto pasa muchas veces con el tiempo. Con el tiempo también pasa que el esófago, que es como ese tubo que baja desde aquí hasta el estómago, también puede, así como pasa con el intestino, puede empezar a perder la cantidad de contraerse de manera correcta. Y eso hace que la comida esté más tiempo en el esófago y eso puede hacer que muchas personas tengan muchos síntomas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mejor que podemos hacer es comer cosas hasta una hora un poquito más temprano en la noche, dejar que haya pasado una buena cantidad de tiempo antes de acostarme y lo que sí o sí tengo que hacer es ejercicios o tomar cosas que me ayuden a mejorar la parte neurológica, ejercicios como las gárgaras con agua, como cantar o cosas que me estimulen a que yo tenga un buen nervio vago, que es decir, que la conexión neurológica hacia mi estómago esté de manera correcta, cosas como la alfa-colina que mejoran la producción de acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a ayudar justamente a eso, o cosas como el magnesio. Debo ayudarle a mi estómago a producir ácido de manera correcta. Y si quieres aprender de eso, te dejo videos recomendados abajo para que los veas después de ver este video. Por favor, no te acuestes inmediatamente.
Lo de elevar la cabecera de la cama puede servir, pero esa no es la solución al final. Puede haber cosas que te pueden ayudar. Si la condición es demasiado grave y ya es algo muy fuerte, pues debemos descartar que no haya una úlcera, y hay algunos pacientes que les ayuda algunos medicamentos a que favorezcan el vaciamiento gástrico, que sea un poco más rápido, pero eso únicamente lo vas a hacer bajo la supervisión de tu médico. Pero lo que uno tiene que hacer es corregir los problemas para que estos medicamentos solamente te los vayan a dar por un tiempo. Siguiente bandera roja. Si tú empiezas a tener pérdida de peso o dificultad para tragar o dificultad para las deposiciones, eso no es normal. Hay que descartar que algo esté pasando en el esófago, que haya un acortamiento de la luz del esófago, que haya una estenosis esofágica. Pueden ser condiciones como una acalasia, pueden ser cánceres dentro del sistema digestivo, especialmente en el esófago. Por favor, mucho cuidado. No es normal tener problemas para tragar. Condición número 4. Y es cambios en la microbiota intestinal. La diversidad en el intestino va cambiando a lo largo de la vida. Cuando nacemos tenemos un tipo de microorganismos, y en la medida en que va pasando el tiempo, las personas ancianas tienen otro tipo de microorganismos. Personas hacia los 45 años tienen otro tipo de microorganismos. El cambio en la microbiota que va ocurriendo por los antiácidos, por el estrés, por la mala alimentación, por la falta de fibra, por el uso de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ranitidina, todas estas cosas, por el uso de antibióticos, por el uso de medicamentos de manera crónica que muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos que alteran nuestra microbiota, va a ir generando cambios que van a hablar de nuestra salud y que pueden empezar a generar muchos problemas, desde problemas digestivos, desde síntomas digestivos, porque recordemos que la microbiota ayuda en parte a actuar como enzima digestiva para la asimilación de muchos nutrientes, pero también para la producción de ácidos grasos de cadena corta, que nos van a ayudar a mejorar la motilidad, a disminuir la inflamación, a entrenar nuestro sistema inmunológico. O sea, tantas cosas que pueden ir alterando, que pueden ir pasando, a alterar el eje intestino-cerebro, a hacer que desde la microbiota alterada se empiece a permear más de la cuenta del intestino y se generen todas las complicaciones secundarias que empiezan a aparecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy buena cantidad de fibra, tener muy buena hidratación, tomar probióticos, comer alimentos fermentados como el sauerkraut, como el kimchi, como el chucrut, como el kefir, que son tan buenos alimentos que yo puedo estar consumiendo en mi día a día, y eso nos puede servir bastante para seguir teniendo una muy buena estabilidad de mi microbiota. Mucho cuidado si aparece sangrado rectal, sangrado en la deposición, dolor abdominal o sangrado. El sangrado no debe aparecer nunca, y hay que descartar y debes correr a un gastroenterólogo para que mire. Puede ser sencillamente una fisura anal, que es muy incómoda, puede ser un divertículo que esté molestando, ya vamos a hablar ahorita de los divertículos, o puede ser que haya un tumor, o puede ser que haya un pólipo, que todos los tumores empiezan desde un pólipo, pero no todos los pólipos se vuelven cánceres. Ahora hablemos sobre la enfermedad diverticular. ¿Qué uno dice la enfermedad diverticular? ¿Qué es eso? Es un adelgazamiento que ocurre en las paredes del colon, donde ese adelgazamiento hace que se haga como un huevo. ¿Has visto cuando uno de pronto le pega a la llanta del carro, que justo donde le pegó la llanta del carro contra el andén se hace como un huevo? Y es porque en esa parte se adelgazan las paredes y la presión de adentro va a hacer que se forme ese huevo. Pasa exactamente lo mismo. Muchas veces puede ser completamente silencioso. El debilitamiento crónico de la pared abdominal, que dicen, no, es que eso da por comer frijoles, entonces por eso no hay que comer frijoles. Eso es falso. La pérdida de la elasticidad, la pérdida de las fibras de colágeno, no comer proteína, no darle los nutrientes adecuados para que yo tenga de dónde seguir formando a lo largo de la vida buenas estructuras. Por eso consumir buena proteína es tan importante, y he sido tan enfático a lo largo de toda la vida, a lo largo de tantos videos. No darle a mi cuerpo la estructura adecuada para que mi cuerpo se regenere de manera correcta y que se vaya debilitando. El colágeno no está solamente en la piel. Las estructuras del citoesqueleto, todo el esqueleto, toda la estructura que va a tener mi intestino depende también de tener baja inflamación, de tener muy buenos minerales, de tener buenas vitaminas, pero también de tener buenas proteínas para formar adecuadamente la estructura. Eso puede favorecer a que yo forme divertículos de manera temprana. De todas maneras, claro, tener una dieta baja en fibra, que estoy lleno
de gases. ¿Puede hacer que aumente la presión? Sí, pero el problema es que la presión mi intestino debería poder aguantarla. Pero una dieta baja en fibra pues va a generar mayor cantidad de gas, va a generar mucha presión y en una pared que ya está débil pues va a hacer que se formen los divertículos. La enfermedad diverticular, cuando los divertículos se inflaman, se llama una diverticulitis. La enfermedad diverticular se puede complicar de muchas formas, se puede inflamar, se puede infectar, puede sangrar o se puede perforar. Esas son como todas las complicaciones que deben ocurrir, por eso lo que hay que hacer es tener un adecuado consumo de fibra, un adecuado consumo de magnesio, una adecuada hidratación, comer buena proteína para que mi intestino se regenere de manera correcta. Hacer actividad física que mejore el tono muscular. Mucho cuidado. Si tú tienes una enfermedad diverticular diagnosticada, te hicieron una resonancia, te hicieron una tomografía, te hicieron una colonoscopia y lo sabes, y tienes dolor intenso que aparece de un momento a otro, sangrado, eso es una bandera roja y debes correr inmediatamente al gastroenterólogo, debes correr a urgencias porque eso no es normal. Otra cosa que empieza a pasar con la edad que se va perdiendo es la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque la producción de lactasa, que es la enzima que puede romper a la lactosa, esa enzima también se puede ir perdiendo con el tiempo. Genéticamente muchas personas dejan de producirla de manera temprana como debería ocurrir con la mayoría, pero genéticamente muchas personas la siguen produciendo. Pero a lo largo de la vida uno puede decir, yo antes podía consumir lácteos y ahora no, ahora me como alguna cosa y ahora no. Y es porque la enzima que descompone a la lactosa la vamos perdiendo con el tiempo. Y eso hace que ese azúcar, que es un disacárido, que es la unión de galactosa con glucosa, ya no lo podamos partir, y si no lo podemos partir, no lo podemos asimilar. Y en el intestino eso genera una inflamación severísima, y eso puede empezar a aparecer con la edad. ¿Cuál es la solución? Dos cosas. O sacas los alimentos con lactosa de tu vida, todo lo que tenga lactosa, o si quieres insistir, pues existe tomarte la enzima. Y tú te tomas la enzima, que viene la lactasa, y ahí sí pues te puedes consumir lo que quieras. Tú eliges. Pero si esto te está empezando a pasar, que cada vez que estás consumiendo lactosa empieza a pasar, pues bueno. Otra condición que es normal que pase, ya hablamos del reflujo, pero muchas personas empiezan a tener gastritis, dolor como tal aquí, lo que llaman dolor en la boca del estómago. Usualmente esto viene acompañado de lo mismo que produjo el reflujo, condiciones neurológicas, disminución en la producción de ácido. La disminución en la producción de ácido hace que el estómago deje de producir moco protector y se empiece a inflamar la mucosa, lo cual puede generar desde una gastritis hasta una úlcera. Por favor, si estás con alguna de estas condiciones, debes acudir al médico y debes acudir a urgencias. Esto se puede manifestar simplemente como dolor o puedes empezar a tener vómitos con sangre. Nada de esto es normal. Por favor, si empiezas a tener cualquier condición de estas, la solución es controlar la inflamación, y después de controlar la inflamación hay que recuperarle el ácido al estómago y hay que seguirle ayudando con la parte neurológica, con magnesio, con cosas que nos ayuden justamente a mejorar la producción de ácido en el estómago, porque el estómago debe ser un órgano ácido. Y al final, cuando todas estas cosas fallan, muchas personas lo que terminan es con el famoso síndrome de intestino irritable, que los criterios de Roma son bastante amplios, motivo por el cual mucha gente los tiene. Mucha gente lo que tiene es una combinación entre la falta de ácido gástrico, con los problemas neurológicos, con el reflujo, con los cambios y las alteraciones en la producción de enzimas digestivas, con la disbiosis intestinal, con el cambio en lo que te decía en la composición de la microbiota que empieza a generar alteraciones, con alteración en el eje intestino-cerebro, y como es bidireccional, entonces es intestino-cerebro, cerebro-intestino, mezclado con el estrés crónico, mezclado con toda la inflamación de bajo grado, mezclado con el aumento en la permeabilidad intestinal. Y todo esto se empieza a terminar manifestando en múltiples condiciones, y creemos que la solución es simplemente tomar un probiótico y tomar trimebutina. Y no, los probióticos son necesarios, el magnesio es necesario, la disminución del estrés, el sueño, mejorar la fibra, o sea, es entender que todo esto hace parte de un gran conjunto de cosas que yo tengo que observar en cada paciente, y que lo que yo tengo es que evaluar los diferentes puntos de los que influye, de los que se puede ver afectado el sistema digestivo del paciente, para saber qué es lo que voy a hacer para poderle rehabilitar de manera correcta su sistema digestivo. Si no, lo único que estoy haciendo es poner el dedo en el hueco por donde se me está saliendo el agua y ya.
pero no estoy viendo la gran imagen y no estoy entendiendo qué es lo que pasa. Yo tengo que darme cuenta que sí, puedo tener un paciente que por el paso del tiempo, ya tiene más de 50 años, su sistema digestivo va cambiando, pero yo debo entender en esa persona, no es decir, pues ya de malas, no, es entender qué es lo que voy a hacer justamente para rehabilitarle esa función, para prevenir que vaya a terminar con alguna complicación, pero yo tengo que ver bien qué es lo que está pasando. Tengo que garantizar que esté comiendo bien. Y vamos ahora con la última de las condiciones que ocurren, y es que tengo que darme cuenta que ese paciente esté asimilando nutrientes de manera correcta. Si yo tengo un mal intestino, no tengo buena fibra, no tengo buen ácido gástrico, no produzco buenas enzimas digestivas, no tengo buena producción de bilis, tengo seguramente unas microvellosidades completamente alteradas, no voy a asimilar nutrientes. Me puedo comer la mejor comida del mundo, no voy a asimilar nutrientes. Si no tengo buen ácido gástrico, no asimilo calcio, vitamina D, magnesio, zinc, selenio. Si no tengo buen ácido gástrico, no produzco buenas enzimas digestivas que me ayudan a digerir proteínas, grasas y carbohidratos. No voy a producir buenas sales biliares. Y uno dice, no puede ser cierto. Sí, sí puede ser cierto. Y por eso tantas personas que viven consumiendo por tantos años, como me pasó a mí, o me pasó al lansoprazol, pantoprazol, por todo esto, que lo consumen por años y años y años y viven tomando antiácidos líquidos y un montón de cosas antiácidas, esa no es la solución. Eso hace que se te quite el dolor, pero esa no es la solución. Por eso lo más importante con todo esto es entender yo cómo voy a ver todo lo que mi paciente necesita. Hay pacientes que necesitan terapias cognitivo-conductuales, hay pacientes que necesitan suplementos, hay pacientes que si tienen una úlcera necesitan tomar omeprazol por un tiempo hasta que cicatrice completamente esa úlcera, pare el sangrado, y cuando yo ya he verificado que eso está bien, yo ahí sí puedo empezar a trabajar para recuperar nuevamente todo lo que va encaminado hacia recuperar la función gastrointestinal. Yo debo buscar cómo voy a estimular la producción de ácido gástrico, ya sea por la vía neurológica o ya sea por la vía enzimática en el estómago. Y eso existe y eso se puede hacer. Por eso es importante saber qué es lo que está teniendo cada persona. Comprender los cambios fisiológicos con el tiempo. Entender qué es lo que está pasando. Mirar las maneras preventivas. Lo que yo quiero que tú entiendas con esto es que el hecho que el tiempo vaya pasando no es una sentencia absoluta a que vamos a tener malos síntomas digestivos. ¿Qué sí podemos hacer? Volverlos más lentos, que cada día vayan apareciendo después, que no sea algo que amanezca de manera temprana, porque si amanece de manera temprana, tener un mal sistema digestivo es de las peores cosas y las cosas que más se relacionan con tener mala salud en general, porque el intestino a la larga es la puerta de entrada hacia todo lo que está desde nuestro exterior hacia todo nuestro interior, y tener una mala digestión no es solamente un tema de tener síntomas, es un tema que se va a relacionar muy mal con toda mi biología. Lo mejor que tú puedes hacer es consultar con un profesional de la salud, que te hagan buenos exámenes, que tú puedas explicarle todas estas manifestaciones de las que yo te estoy hablando, y ojalá puedas buscar un médico, un gastroenterólogo, un internista, un médico funcional, lo que sea con quien quieras trabajar, que entienda muy bien cómo todos los hábitos saludables tienen un rol fundamental en tu vida, tu dieta, tu actividad física, tu sueño, la meditación, cómo se rehabilitan estas funciones, no es simplemente cómo controlar los síntomas. Y de esta manera podemos seguir trabajando para que juntos entendamos cómo se rehabilita bien una digestión, cómo podemos seguir trabajando, porque si tú tienes 45 años, 50 años, podrías estar hasta ahora en la mitad de tu vida. ¿Y qué quiere decir? ¿Que cada día esto va a ser peor? No, quiero contarte que no siempre tiene que ser peor. Cuando tú empiezas a adoptar todas las cosas de las que yo te estoy hablando, cuando tú empiezas a tener una buena alimentación, buena actividad física, buen sueño, buen manejo del estrés, empiezas a tener una alimentación variada, llena de fibras, llena de proteínas, llena de fermentos, empiezas a complementar con probióticos, empiezas a ayudarle a tu intestino con la producción de ácido, empiezas a garantizar que tienes nutrientes determinantes como el magnesio. Todas estas cosas son las que empiezan a complementarse, a jugar una sinfonía perfecta para que tu intestino cada día funcione mejor. Recuerda que el intestino es una gran puerta de entrada para múltiples complicaciones, y que solamente cuando lo nutrimos de manera correcta, solamente cuando le damos lo que necesita, solamente cuando entendemos que eso va más allá de un control de síntomas y va más allá de unas simples cositas que tenemos que cuidar, cuando nos damos cuenta que en nuestras decisiones diarias, en nuestros hábitos,
tenemos un gran potencial para cuidar de nuestra digestión, y que cuando cuidamos de nuestra digestión estamos cuidando de todo el cuerpo, de la inflamación crónica de bajo grado. Desde nuestro intestino cuidamos nuestros cerebros, de nuestro intestino cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestra tiroides, cuidamos nuestro músculo, nuestro riñón, nuestro hígado, todos, porque hay una íntima interconexión entre el intestino con todos nuestros órganos. Entonces, por favor, esto te lo quiero mostrar es simplemente para que sepas que no tienes una sentencia, que lo que tienes es una gran posibilidad para controlar tu cuerpo desde tu sistema digestivo, desde nuestro sistema digestivo. Y para esto simplemente te quiero dejar una reflexión, y es que dentro de este vasto universo de nuestro cuerpo, el sistema digestivo es la puerta hacia una salud integral. Debemos cuidar lo que metemos en nuestra boca y lo que metemos en nuestra mente. No somos simplemente lo que comemos, recuerda que también somos lo que tenemos la capacidad de asimilar, lo que tenemos la capacidad de digerir y de utilizar de manera correcta para que eso vaya cultivando nuestro bienestar en cada célula y vaya haciendo que nuestra biología se manifieste de manera correcta. Cuando abrazamos y cuando nos abrimos la puerta a este conocimiento, nos damos cuenta que una vida plena y una vida saludable está simplemente en las decisiones diarias que vamos tomando cada día con amor propio y con respeto hacia nuestra biología. Te mando un abrazo grande y gracias por haber visto este video hasta el final. Recuerda que la mejor forma de podernos apoyar es sencillamente compartiendo los videos, dándole like y suscribiéndote al canal. Te mando un abrazo enorme, gracias y hasta la próxima.